en el almacén, en la oficina, en el gimnasio y hasta en la fila para entrar al estadio. Todos se preguntan, ¿cómo viene la cosa? Un podcast de análisis político. Bienvenidas a un nuevo episodio de La Cosa. Hoy vamos a meternos con uno de estos temas así sencillos, simples, lineales. No, claro que no, porque es una conversación que viene desde el principio de los tiempos, si se quiere. Vamos a poder pensar desde la propia historia del pensamiento y que ni que hablar que en Uruguay tiene enorme vigencia y que ha sido parte de la discusión política desde siempre, pero en particular en los últimos años diría que se ha intensificado mucho la discusión sobre ética y política, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy, y en particular para irnos a la mera coyuntura, las últimas semanas, sobre todo en torno a la institucionalidad que nos hemos dado como Estado para trabajar estos temas, la famosa Junta de Transparencia y Anticorrupción, la JUTEP, que en realidad es la Junta de Transparencia y Ética Pública, pero bueno, conocida como la Junta Anticorrupción, que ha estado un poco bajo fuego en las últimas semanas por su trabajo, por su dictamen en un caso particular que tiene que ver con el presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado, Andrés Danza, que un informe que le sale favorable al doctor Danza para permanecer en su cargo al frente de ACE, pero que abre esta conversación sobre cómo la discusión sobre la ética siempre está en el plano de la política, siempre está sobrevolando, pero quizá en los últimos años se ha convertido cada vez más en un botín apetecible para el debate quizás sobre temas más menores. Así que les voy a presentar a quienes nos van a acompañar para charlar de este tema y vamos a ver qué aristas encontramos para poder explotar en la próxima hora. Tengo sentada a mi derecha a Sofía H. ¿Cómo estás, Sofía? Buenas, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Sofía es filósofa. Sofía es docente de la universidad. Está en camino a su doctorado en filosofía. Y nos conocemos hace mucho tiempo con Sofía. Le dije, mira, no me has aceptado invitaciones a este programa. Este tema no le puedes agarrar. Es ética y política. Si no me agarra viaje una filósofa, bueno, era hoy o nunca. Bueno, muchas gracias Así por la que invitación. alguna cosa para decir vas a tener porque, bueno, es un tema que ni que hablar. Yo venía repasando algunas cosas y que ha estado quizá desde los orígenes, ¿no? Desde que el hombre se hace preguntas, el hombre y la mujer se hacen preguntas, se ha hecho preguntas sobre esto, ¿no? Sobre la política, sobre el poder, sobre la ética, sobre qué hacemos. En fin, vamos a buscarle la vuelta. Gracias por estar. Y sentado a mi izquierda, un gran amigo a quien tengo mucho gusto en recibir en este programa. Él me recibe siempre en el suyo, así que bueno, correspondía devolverle la gentileza a Alejandro Camino, actor, periodista, comunicador, Ale, liverpulense, sí. Entre otras cosas. ¿Cómo andás, Ale? Bien, contento de la invitación y bueno. Es un y contento de conocer a Sofía también porque ya estoy contento porque sé que de esta reunión salgo con su teléfono para invitar al programa, así que te juro que hay momentos de mi vida que yo me doy cuenta que lo que hago es ver a quién puedo invitar a mi programa. Exactamente, entonces, produciendo. ¿O qué tema puedo traer? Así que ya arranqué ganando. Bien, me gusta. Es obviamente un tema que tiene muchas puntas. Yo venía pensando un poco eso, ¿no? Que los pensadores que se han dedicado a teorizar sobre la política también siempre han intentado, por lo menos cuando uno piensa en los clásicos y se va para atrás en el tiempo, piensa en Platón, en Aristóteles, siempre en pensar como en la buena forma, ¿no? En una buena forma de gobernar, una buena forma, en el deber ser de la política, que es un deber ser que ha estado muy emparentado con la idea de la ética o de una moral, de cómo tiene que ser una buena forma de gobierno. Hasta que, al menos, los politólogos, los que nos interesa la teoría política, sabemos que en un momento de la historia hubo un corte muy grande, o por lo menos los politólogos nos hemos apropiado mucho de ese corte, que es la irrupción de la filosofía de Maquiavelo con esta idea de, para, son campos separados. Sí, está bien, la ética es importante, pero no siempre tiene que ver con la política. La política tiene algunas especificidades y la práctica de gobernar es una práctica que tiene sus propias lógicas, que no son las lógicas de la ética, y que cuando le vamos a dar consejo, el objetivo de Maquiavelo era darle consejo al gobernante, le vamos a dar consejo al príncipe, le tenemos que decir lo que tiene que hacer para mantener el poder, mantenerse en el poder y si se puede, acrecentarlo. Y no siempre eso está ligado con lo que es bueno en términos éticos, ¿no? Sino con lo que le sirve a sus objetivos. Bueno, ese es un corte grande, por lo menos en la tradición de la teoría política, y
si vamos a lo contemporáneo, es una discusión que obviamente no está saldada. Yo cuando la escucho en el debate público ves todo el tiempo decir, bueno, por ejemplo, cuando aparecen casos de conductas que desde la opinión pública o desde los medios se señalan como, che, estas son conductas que son reprobables, enseguida aparecen como distintas bibliotecas, ¿no? Está la biblioteca más que quiere reducir los temas a una lente más judicial, de decir, pero esto no es un delito. O tal cosa no es un delito. O tal cosa se tiene que pronunciar la justicia. Hasta que no se pronuncie la justicia, bueno, que es una forma también como de encapsular la discusión política si algo es un delito o no, y abstenernos de poder hacer un juicio justamente ético sobre una conducta. Bueno, si un juez o no encuentra pruebas para esto, es independiente de si nos puede parecer bien o mal políticamente. Y después, otras bibliotecas que son más del orden de, bueno, la ética es un asunto privado. Que te dicen, bueno, lo que está bien o lo que está mal es cuestión de cada uno y cada persona sabrá o cada partido sabrá qué hace o no con una conducta que está bien o está mal. No sé, son como distintas miradas, distintas bibliotecas. Capaz, Ale, arranco contigo y te pregunto, ¿vos cómo te paras en este debate en el día de hoy que estamos teniendo donde se pone muy arriba de la mesa el comportamiento ético o no de los actores? Si es algo que a vos te importa, te resuena, o decís, bueno, no, es una cuestión que tiene que dirimir en otro ámbito, es una cuestión que tiene que dirimir, tiene que haber una oficina de gobierno para decir si el comportamiento es ético o no, si es algo que cada partido debería tomar cartas, o si, bueno, que actúe la justicia cuando hay delitos y circunscribámonos a eso, no sé, ¿cómo te sentís con ese tema? Bueno, la primera cosa que se me ocurre decir, mucho más después de esta, me parece, lúcida introducción, tiene que ver con que es un escenario complejo, difícil, que cuando lo querés, digamos, vincular, linkear con otro escenario complejo y difícil, me refiero a la ética y a la política, tenemos ya a priori como grandísimas dificultades que emanan de distintos vectores, me parece a mí. Uno de ellos, que a veces nos hacemos el juego, casi como ingenuo, de todos ir en una mesa o en un ómnibus hablando de las mismas cosas como si aparentemente todos estuviéramos hablando de las mismas cosas. O mejor, que las cosas significan lo mismo para todos. Y ahí ya empezamos con la primera gran dificultad, que las cosas no significan lo mismo para todos, no significan lo mismo para todos siempre, y no significan lo mismo para todos según en qué circunstancia esté yo. Entonces, fíjate, ahí alguien de la matemática, acá está llamando combinaciones de tres. Sí, entonces, el resultado es casi infinito, lo que vuelve, digamos, difícil la tarea. Primera cosa que me parece, por lo menos, repito, estimulado por lo que acabas de decir, me parece necesario decir. La otra cosa que me parece interesante y es que lejos de abrazarme, más allá de que estos son tiempos complicados, pero lejos de abrazarme acerca de que estos son tiempos que revelarían nuevas dimensiones de crisis con relación a eso, yo tendría a pensar algo distinto, diría casi contrario, ¿no? Por lo menos usando como bisagra temporal la recuperación democrática para acá, donde creo que no solo nos hemos dado pasos para atrás, sino que estoy persuadido que hemos dado pasos para adelante. Y una de esas pruebas de lo que sostengo podría ser de que ahora hablamos de cosas de las cuales francamente antes no solo no hablábamos, pasaban lo peor, desapercibidas, y en todo caso, si alguien las percibía, le convenía hacerse el chancho rengo, y en todo caso, si se veía, si no se hacía el chancho rengo y se evidenciaba, bueno, a esa persona de pronto por distintas razones y por causas algo misteriosas no terminaba yéndole del todo bien, pero además ocurría algo como, bueno, después de todo hay tanta otra cosa más importante. Entonces, ese es otro asunto que solo para arrancar tiraría esas dos cosas. Primero que de qué estamos hablando, en qué momento estamos hablando y en qué contexto estamos hablando. Y segundo, que a pesar de todo eso, siento que lejos de lo que puede presumirse o decirse en alta voz, no creo que estemos en un tiempo, por groseriarlo en términos de mejor o peor que por lo menos
40 años atrás cuando recuperé, y ni hablar antes, ¿no? Ni hablar. En plena dictadura, qué decir, ¿no? Pero me parece que eso para arrancar. Y después voy a chupar rueda de lo que digan ustedes. Vamos, y ahí vamos retomando. Sofi, ahí Ale dejaba planteada una pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto, no? Ahí evoco tu rol docente y de contextualizar un poco, porque esta discusión sobre ética y política, como decíamos, bueno, viene desde la historia del pensamiento, desde siempre, nos acompaña estas dudas. Sí, lo que, digamos que por lo pronto ya a Aristóteles le preocupaba esta cuestión de qué nos hace ser virtuosos, pero no solamente en términos individuales, que eso sería más la parte, diría él, de la ética, sino que él decía que la ética era una disciplina política. Ajá. Es decir, el hecho de que vos actuaras virtuosamente en tu vida te iba a proporcionar felicidad, pero además para Aristóteles no era tan relevante, digamos, la felicidad individual, sino la felicidad del colectivo. Uh-huh. Entonces, digamos, lo relevante no es solamente cómo yo me comporto en términos individuales, qué hago, si soy buena amiga, si soy buena compañera, no, sino, bueno, en qué medida mis acciones están pensando en los demás que no son tan próximos a mí y en los cuales mi conducta, bueno, puede tener consecuencias, ¿no? Esto que planteabas al comienzo, ¿no? de la modernidad como un quiebre en esta forma de entender la acción y de dividirla como en esferas separadas, bueno, un poco complicó las cosas, porque claro, en la vida cotidiana nosotros nos topamos con que las personas de pronto en su vida privada hacen determinadas cosas, pero a nivel público de pronto hacen otras que nos generan indignación por decir algo, ¿no? O a veces nos generan buenos sentimientos, alabamos a las personas, ¿no? Entonces, digamos, esos temas son temas que preocupan a la ética, en particular las disciplinas más aplicadas, ¿no? Lo que se llama ética aplicada, que tiene que ver, bueno, con esta ética del funcionario público, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de regulaciones que se tratan de hacer de los comportamientos, ya no en el nivel personal privado, sino en lo que tiene que ver con ciertas funciones que uno lleva adelante en los roles, ¿no? sociales que tiene que cumplir. Sí, ahí hay algo que es curioso de lo que tomás, que es que a la vez, en estos últimos años, ha habido como otros emborronamientos, si me permite el término medio raro, que es que también estamos en un momento, diría, no sé, 2010, 2015 para acá, con auge de las redes sociales, con otros fenómenos que han pasado, yo qué sé, cultura de la cancelación, un montón de fenómenos que han llevado también como a que se entrevere más todavía la conversación, ¿no? Porque quizá vos decías, bueno, para los modernos, si nos paramos desde Maquiavelo para acá o Max Weber, los modernos dicen, bueno, sí, hay ciertas virtudes, ciertas cuestiones que refieren a la vida del gobernante o del funcionario público, pero que ni siquiera tiene que ver con su vida privada, ¿no? Esa cosa ya es mucho más separada. Bueno, no, el buen gobernante es aquel que actúa de esta manera. Ahora, hemos entrado en un campo donde cuestiones que hasta hace poco, muy poco, eran cuestiones de la vida privada de las personas, ahora son también cuestiones de la política o de la ética pública o pasibles de ser reclamadas por algún sector. Si aparece un político en un video dándole una pata a un perro, eso va a ser un problema político. Va a ser un problema público, lo vamos a discutir públicamente, lo primero que lo van a linchar en las redes sociales y seguramente tenga consecuencias para la carrera política de esa persona, para la vida de esa persona. Pongo un ejemplo de un tema que enciende acalorados debates. Cuando es algo que hace algunas décadas atrás a nadie se le ocurriría que es un tema público, un tema pasible de ser discutido públicamente, una cuestión de comportamiento bueno o malo de una persona. Pero me parece que es como una vuelta más de tuerca de la modernidad ahora, que esto que estamos viendo, donde
es cada vez más difícil, o incluso se ha llegado a un punto donde, bueno, tiene sentido querer separar todas estas cosas ya, como pretendía la modernidad, ¿no? La esfera pública, la esfera privada, lo que es la economía, lo que es la sociedad, lo que es la política. Bueno, hoy en día parece que estamos como ya en un momento donde ese péndulo vuelve a un lugar más de tu junto misturado, como dicen los amigos brasileños. No sé, ¿cómo, Ale, vos también que estás desde siempre en la comunicación, ¿cómo has vivido eso en estos últimos años de temas que de repente 10 o 20 años atrás no eran campo de la discusión política, pero hoy sí lo son, y vamos a discutir de eso en un programa de radio, de televisión, y va a ser parte, lo van a proponer, vas a un programa de tertulia, y te van a proponer el tema del día de hoy, se supo, no sé qué, un video de fulano, declaraciones de no sé qué, y vamos a discutir de eso públicamente y políticamente. Claro. Estaba pensando ahora que vos ponías el ejemplo, que de pronto, bueno, primero si alguien le da un boleo a un perro. Un cusco que te viniera a morder cuando te bajaras del 105 ahí en la Cruz de Carrasco. Bueno, primero que si te viene a morder, bien dado el boleo. Es un reflejo. Está mordiendo. Pero quiero decir, de pronto si eso ocurriese, probablemente que ni siquiera era motivo de que alguien... No, de indignación. De ser comentado. Exacto. ¿No? Sí. Segundo, en caso que fuera, estaba la otra instancia, era, mirá, sí. Claro, la desconfianza, Lo que pasa ahora, como dijiste al pasar, están las imágenes. Todo, sí. Y auguro que dentro de 27 segundos en la historia, la imagen, inteligencia artificial mediante, nos va a hacer retroceder. Mirá si eso será cierto. Sí. También está el motivo de... Entonces va a ser como el antes, como el rumor del antes, que la imagen ya no va a tener peso. Es verdad. No va a pasar, pero ya. En 27 segundos. Ahora creo que todavía hay pistitas como para darse... Yo no soy igual de los troncos que no se da cuenta de nada. Pero va a haber un momentito que ya ni siquiera esas pistitas las vamos a tener, o por lo menos para la grande mayoría. ¿Vamos bien? Es verdad. Ese es un asunto. Y fíjate vos, que ya ni siquiera tenés que darle la patada al perro. Alcanzaría con lo que antes quizás hubiese ofrecido como una buena conducta para ganarse confianza en la ciudadanía e incluso votos, subirse a un pingo en una jineteada. ¿Verdad? Eso era motivo de... mirá. No sé si ocurrió, pero estoy pensando. ¿Y por qué no se le habrá ocurrido a uno, no? No sé, un diputado que quiera ganarse su prestigio entre los suyos de un departamento del interior. En Montevideo puede ser un poco más snob, sería visto, ¿no? Me da la sensación. Pero se subió porque hay que ser guapo, hay que ser corajudo, hay que, ¿no? Claro. Y hoy día, maltrato animal, ¿qué pasó? Y los quiero decir, hasta esa cuestión ha cambiado, porque siento que arriba de la mesa, yo no sé si la mesa se ha vuelto más grande, pero es verdad que está más llena de cosas, ¿no? Y para donde te muevas, mi sensación es que, como con el micado, son más jóvenes, pero no. Sí. Para donde te muevas, un palito tocas de algo. Claro. Y eso no me estoy dando cuenta si adjetivarlo como bueno o como malo, pero sí parece ser algo que inhibe los comportamientos más sueltitos de cuerpo, ¿no? Tal cual. Eso que decís a mí me resulta tal cual, que es un momento donde la espontaneidad es muy difícil, sobre todo en contextos de competencia, ¿no? En las campañas electorales, cuando decimos esa cosa de querer sobremedir y medir y buscar, eso que vos decís, como hay tantos públicos, tantos mensajes que tenés que dar, que cualquier mensaje puede ser un peligro, ¿no? Y los públicos están tan fragmentados. Me acuerdo de la campaña pasada, creo que lo discutimos cuando cuando Ojeda, como candidato colorado, estaba con el tema de los animales, y le hace una pregunta que iba de suyo, que era, ¿y con el tema de las jineteadas qué vas a hacer? Dijo, no, yo ese tema prefiero no meterme, porque es un tema muy polémico, es un tema en el cual genera mucha controversia. Pero si usted es un candidato a la presidencia, si un día le toca ser presidente va a tener que resolver sobre temas polémicos. Y el tipo se paró y decía, no, sobre eso no voy a opinar porque es un tema que divide mucho, yo estoy para los temas que son más para unir. Y vos decís, claro, más allá de lo que uno nos pueda parecer mal, que un político le saque la pata al lazo, había una cuestión ahí de decir, cualquier tema es potencialmente te pone en un campo minado de cancelación o de molestar alguno de estos intereses o sensibilidades. Entonces, ahí hay algo también de que yo, como para traspolar al tema de la conversación de la ética de la política, de que también estamos en un momento donde
las personas, nosotros los ciudadanos, como que estás esperando que el político haya una representación muy desde lo individual, ¿no? Desde que quiero que, o sea, no votaría a un tipo que no piensa como yo en este tema o que no haría lo que haría yo en este tema porque no me representa, ¿no? Este eslogan como muy del hoy de tal cosa no me representa. Sí, ahora quiero escuchar a Sofía, pero es una perfecta contradicción de la obra. Es una contradicción con la que aceptamos con los ojos abiertos, sin admitir o sin suponer que estamos tirando el agua sucia con el bebé adentro. Porque quiero decir, esta cosa incluso de la segmentación de los discursos y los relatos políticos, ya arranca y parece que todo el mundo está de acuerdo en que una persona le dice cosas distintas a distintos interlocutores. Sí, sí. ¿What? Sí, cuando debería ser, ¿cuál es tu visión del mundo? Claro. ¿Ese no sería un problema? Claro. Es decir, porque se supone que un gobernante, uno debería, o en una gobernante, uno que debería suponer La coherencia. exactamente lo contrario. Decime más o menos, después yo elegiré. Bueno, y eso no solo que está ocurriendo, sino que lo aceptamos como natural. Entonces, sueltos de cuerpo, tú decís, no, a estos que son jóvenes les voy a... Y la posibilidad de que ir caminando y no tocar un palito del micado hace que supuestamente todos estemos entonces un poco más encorsetados. Total, bueno. Pero como a su vez tenemos que ser distintos según el público al que hablamos, resulta que habitan tantos en nosotros, tantos, como públicos a los que yo les hable, pero con un costado, si querés, un poco más serio, y es que la supuesta espontaneidad está siendo rigurosamente libretada. Total. Y ahí tenemos otro problema, pero otro problema de relación vincular entre los seres humanos. Más allá si ese quiere, a lo mejor quiere tu voto, pero a lo mejor simplemente quiere un beso, o no quiere pasar la noche solo, o quiere simplemente conseguir a alguien para ver a Liverpool en el Estadio Nuevo. ¿Entendés? Creo que hay como... realmente estamos como siendo como en un punto, iba a decir un punto muerto pensando en la palanca de cambios. Sí, pero no me gusta mucho la expresión, pero a lo mejor es un punto muerto, sí. Sí, también, ¿no? Como pensando en esto sí, esa fragmentación que se da, pero a su vez es curioso porque nosotros decimos, cada individuo de algún modo espera que le digan lo que él quiere sí. Y apoyar lo que él quiere y su forma de pensar, ¿no? Como ese énfasis individualista, pero sin embargo vemos que la esfera pública como tal se ha agrandado, es decir, ¿no? Es curioso eso, porque digamos la modernidad, o a partir de la modernidad lo que empieza a ver es como que la esfera pública se achica y la esfera privada empieza a tener como más importancia. Y ahora, sin embargo, esa esfera privada, se volvió a socializar de algún modo. Es decir, vos tenés aspectos de tu vida personal que ya pueden ser objeto de valoración por parte de los demás. Entonces, si le pegas al perro, quedas mal parado, está mal visto, ¿no? Entonces eso, ¿no? Cómo esa interacción entre la esfera pública y la esfera privada se está configurando nuevamente, pero de una forma que a veces nos cuesta saber cómo tenemos que actuar, cómo debemos reaccionar y perdiendo también nuestra forma de ser, nuestra autenticidad, ¿no? Colocándonos en situaciones muy, muy, muy difíciles. Sí, yo coincido que es una cosa bien pendular, ¿no? Que quizás sí, en los tiempos más de la antigüedad o premodernos estaba todo más entreverado, porque la religiosidad era pública, uno ocupaba un lugar en la sociedad y ocupaba siempre el mismo. La modernidad llevó a eso de reivindicar la esfera de lo privado, los derechos individuales, las libertades, como cosa negativa, ¿no? Como el control, el ponerle un freno a lo que se pueden meter los demás en mi vida, sobre todo visto desde Occidente esto, ¿no? Sí, claro. Pero eso que vos decís, en el hoy, eso está volviendo como a algo, no sé si a algo parecido a antes o a algo nuevo, donde está sobre todo entreverado, ¿no? Como un filósofo tendrás claro que estos son tiempos, si algo signan estos tiempos son los de la confusión, ¿no? Está claro que la confusión es evidente. Pero quería pensar una dimensión más de este tema, porque claro, estamos como con esta cuestión de que
cuando hablamos de la ética en lo político, como que la ética fue una cuestión de cada uno y en la cual queremos que el político esté cerca o el gobernante de lo que a mí me pasa con cierto tema o de lo que yo veo bien o lo que veo mal. Y quería abrir otra pestaña de la conversación que es ¿cuál es el uso que se le da? ¿No? Porque es una cosa muy instrumentalizada, ¿no? Porque si tuviéramos, realmente pensáramos, bueno, no, tenemos claro, nos podemos poner de acuerdo, esto ahí me vuelve una cosa más, más iluminista, ¿viste? Podemos estar todos de acuerdo en que este comportamiento es un comportamiento que es ético para el manejo de la cosa pública, este comportamiento no. Esa idea es algo como esa cosa de la razonabilidad, ¿no? Podemos ponernos de acuerdo en que esto es así, bien. En general nos hemos podido poner de acuerdo, pero los países tienen constituciones, tienen leyes, tienen códigos, todas las sociedades llegan a ciertos acuerdos, decir, che, está mal robar, bueno, sí, está mal, y si es en tal circunstancia es peor, y si es en tal circunstancia, bueno, esto es un atenuante, esto es un agravante. Nos ponemos de acuerdo en esas cosas. Si lo hiciste una sola vez es bueno, una cosa, es una vez, y si lo haces cada 6 meses es otra. Esas son cosas de las cuales como sociedad nos hemos puesto de acuerdo. Existe si se quiere, el derecho, sobre todo el derecho penal, refleja una ética pública, una eticidad, una forma de que estamos más o menos de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa cuando en el uso que le damos en la discusión política de eso, nos alejamos como de esos criterios de razonabilidad y encontrás, y acá es donde uno se empieza a calentar y a subir temperatura, cuando empezás a ver a la misma persona que hace un año atrás de repente le tocaba al mismo, por hablar, un político que hace un año le tocaba hacer gobierno y hoy le toca hacer oposición, o al mismo político que hace un año atrás le tocaba hacer oposición y hacer gobierno, y utiliza el argumento completamente opuesto al que utilizó un año atrás. La misma persona que de repente reclamaba que en tal tema, transparencia o tal comportamiento, o le pedía la renuncia a fulano por tal comportamiento, hoy es el primero en defender a capa y espada que eso no, que bueno, que hay que ver, que no sé qué. Entonces, ahí es donde veo que realmente este tema como que cruje, ¿no? Me parece que hay algo allí de esa razonabilidad que está puesta como muy en tela de juicio por los propios actores políticos. Y no sé si por la sociedad. Me parece que a nivel social habría que estudiarlo esto. Me parece que las diferencias suelen ser mucho más acentuadas a nivel del sistema político en estos temas que de la sociedad. Me parece que si vos haces, no sé si una encuesta, pero si haces un grupo de conversación con 20 personas, te vas a poner de acuerdo, de las 20, 15 van a estar de acuerdo en que una persona que preside la Administración de Servicios de Salud del Estado, y sería deseable que además de eso no trabajaran cinco mutualistas, se va a estar haciendo contra... No sé, me parece a mí, no he visto encuestas al respecto, pero me parece que si converso con 10 compatriotas de distinto periodo político, probablemente muchos estemos más de acuerdo en eso y nos va a parecer razonable. Ahora, ¿qué pasa cuando esta idea de lo que puede ser como razonable para un conjunto de personas dentro de una escala de valor en la sociedad, en el sistema político pierde, ¿no? Pierde esa coherencia y fácilmente se convierte en algo como solamente para un uso como armamentístico, ¿no? Como la ética como para parte del uso de la discusión política y nada más. No sé, ¿ustedes cómo lo ven eso? Para mí, cuando uno hace ese tipo de uso de la ética, en realidad lo que pierde es a la ética. Es decir, estás haciendo una utilización instrumental de algo. Y eso es justamente lo que no hace la ética, ¿no? No importa si a mí me sirve o no me sirve algo. Es decir, yo, si quiero ser honesta, bueno, debería serlo, independientemente, o si quiero acusar a alguien de deshonestidad, por ejemplo, eso es independiente de si es amigo mío o no. Digamos, la ética tiende o busca la imparcialidad, una relativa imparcialidad en el juicio. En cambio, si vos querés, digamos, condenar a alguien porque es tu adversario político, pero ante situaciones semejantes, digamos, ¿no? Con tus correligionarios eso no corre, bueno, ahí claramente lo que está faltando es un razonamiento imparcial que es el que trata de proveer la ética, digamos. Entonces, después hay otra cuestión que tiene que ver con que escalas de valores son todas distintas, ¿no? Todos pensamos distinto, valoramos las cosas de manera diferente, pero es cierto que sí, que podemos llegar a tener ciertos grados de acuerdo con los demás, ¿no? Como unos requisitos éticos mínimos
que esos son los que en definitiva nos mueven a indignarnos como colectivo, como sociedad, destapan cosas, destapan acusaciones cuando los políticos se desvían de lo que creemos es las prácticas recomendables, ¿no? Yo creo que además no podemos pensar a la ética como reducida a lo jurídico, ¿no? Eso claro. También es otro tema, ¿no? El hecho de que algo no sea punible no quiere decir que sea ético, ¿no? El tema de la ética no tiene por qué ser necesariamente un asunto de juristas, ¿no? Porque bueno, se han oído también propuestas de que la JUTEP quizás debería estar integrada por magistrados o por miembros de el Poder Judicial, ¿no? O docentes grado 5 de Derecho de la Universidad. Eso es tremendo. Esa propuesta, Bordaberry que propone, bueno, eso lo podemos meter en ese tema si querés, un comentario anterior y después entramos a esto porque es maravillosa esa discusión, porque parece que hay como un grupo de la sociedad que es el único que puede determinar qué comportamiento es ético y cuál no. Pero no sé sobre lo que veníamos hablando. Sobre esto último sí, tiendo a creer, aunque puedo entender de dónde viene, digamos, como el espíritu, sí, bien intencionadamente de la intención, claro, de lo que uno quiso podría decir pensar Bordaberry, que está buscando blindar a estas personas. Yo en general trato de hacer ese esfuerzo, ¿no? Sí, y mucho más de personas que lucen inteligentes y trabajadoras, estudiosas, que parece ser el caso del senador, ¿no? Sí. Pero de verdad, porque además incluso en este ultimísimo asunto, el de la JUTEP en particular, me parece que es bastante unánimemente aceptado que un punto alto, una vara alta la dejó Gil, ¿no es cierto? Sí. Que yo sepa no reúne ninguna de esas condiciones. Contador, sí. ¿Verdad? Es decir, y ahí estaríamos frente a una entonces potencial contradicción, ¿no? Total. Mirá, que parece que habría hecho mejor las cosas mirando en forma muy estricta los suyos de los que no son suyos, sin ser ni grado 5, es este hombre. Así que ahí encontraríamos... igual quiero decir una cosa porque me parece interesante, trayendo de los pelos ese hilo del ovillo del que hablé en el arranque, que me parece que estamos un poco mejor, y es que, ¿verdad que ahora estamos exigiendo un funcionamiento de la JUTEP presuntamente mejor del último y el anterior, ¿no? Es decir, y en realidad la JUTEP es un recién nacido, pero está todavía en la incubadora, ¿o no? Sí, eso lo mismo. Y se ve que algo pasó, a menos que eso te haga una puesta en escena, quiero creer que es verdadero, algo pasó que entendíamos que era necesario, al punto tal que estamos diciendo, porque nadie ha dicho todavía, creo que algunos sí, pero ven que esto es una porquería, que no sirve para nada, que este es un asunto que en definitiva debería estar cuanto más opaco y poco transparente mejor. Nadie ha dicho eso, ¿no? Más bien que se ha dicho, no, nada, y eso, insisto, lo pongo en la columna del haber, que me parece que como colectivo más o menos hemos avanzado un poquito, pero como suele ocurrir cuando las cosas se las hacen los colectivos, por lo menos yo estoy convencido de eso, que vas a los tumbos un poco, el golpe del balde, avanzas un poquito, retrocedes un poquito, te desviaste un poquito para allá, te diste cuenta que a lo mejor no, en fin, ¿no? No me rasgaría tanto las vestiduras de ese lado desde esa perspectiva, ¿no? Sí. Y una cosa al pasar, porque no quiero, a ver si me la responden, y en particular Sofía, cuando hablamos del concepto felicidad, creo que es como, es seductor, pero engaña un poquito, porque ¿de qué hablamos cuando hablamos de felicidad? ¿No? Es decir, tender a la pública felicidad, como decía Artigas. Claro, todos nos reivindicamos como artiguistas y lo dijo y está bien, y cuando creo que es el senador Andrade que lo cita mucho, ¿no? La pública felicidad. Yo creo entender de qué está hablando. Y los padres fundadores de Estados Unidos, que escribieron la Constitución, The Pursuit of Happiness, la búsqueda de la felicidad, la unión es para la búsqueda de la felicidad. Es hermosa la idea. Pero ni hablar, pero me acuerdo perfectamente de hace poco muerto Vargas Llosa, que él decía que esa es una cosa, más bien que la tiraba por el piso, esa
búsqueda. El gobernante tiene que hacer buenas políticas públicas para que los ciudadanos, él desde su perspectiva, pero entonces la felicidad ya es una cuestión más privada, individual. Un psicólogo nos diría un tanto caprichosa, porque ¿por qué hoy me levanto feliz y mañana estoy, no, yo qué sé, en fin, nada. Bueno, sí. ¿Vas a recoger ese guante? ¡Qué valiente! Ilustranos, Sofía. No sé, digamos, la felicidad es un temún, ¿no? Y bueno, y justo habíamos hablado de Aristóteles. Para Aristóteles la búsqueda de la felicidad tenía que ver con cierta forma de comportarse virtuosamente a lo largo de la vida. No era algo que yo sentía, hoy me siento feliz. Después otros pensadores han tratado de distinguir la felicidad del contento, ¿no? De la alegría, claro, de los momentos puntuales donde yo tengo como, un desborde de bienestar o de estado psicológico satisfactorio. Pero, claro, en general las cosas que nos hacen felices a unos pueden ser muy distintas que las cosas que nos hacen felices a otros, ¿no? Y esa pluralidad en formas de entender lo que es la buena vida para mí no necesariamente es compartida por los demás. Dicho esto, claro, ¿no? Como una concepción más individualista de la cosa. Dicho esto, también es cierto que, por lo menos, ¿no? En esta, creo que esto es parte, bueno, de estas oscilaciones que tienen la esfera pública y la esfera privada y cómo se enganchan. Para mí es bastante mezquino pensar que mi felicidad solamente tiene que ver conmigo y con mis amigos y con mi familia y nada tiene que ver con la suerte de los que de mis compatriotas, por ejemplo, o de las personas que viven en el mundo, por más que yo no tenga influjo directo sobre lo que ellos están viviendo. Total. ¿No? Entonces, tiene sentido pensar que yo quizás en un mundo donde no existan las guerras voy a ser mucho más feliz que en un mundo en el cual ellas existen, o en un mundo en el cual los funcionarios se comporten de una manera honrada y me voy a sentir mucho mejor que en un mundo en el cual eso no ocurra. Sí. ¿No? Digamos, el interesarse por la suerte de los otros parece ser pero un componente. Ahí agarré el cuaderno, escribílo y lo firmo abajo, porque me siento muy cerca de ese paradigma. También entiendo, y desde mi perspectiva liberal, es decir, de entender cabalmente que los demás piensen distinto, desde esa perspectiva liberal, entiendo al que no piensa así. Es más, son un montoncito los que no piensan así. De hecho, me parece que por ahí pasa también algunas definiciones que son, ni hablar filosóficas, también ideológicas, duras, fuertes, pesadas, y también, ¿por qué no éticas, verdad? Porque a mí me resulta poco ético la convicción de que de pronto, porque yo dijera Alfaro, camino por la vereda del sol, entonces estoy bien del todo. Pero si yo miro la vereda de enfrente, yo la estoy viendo. Y la verdad, ni siquiera tengo razones muy claras de sostener o defender la idea de por qué yo estoy en la vereda del sol, ¿verdad? Es una obsesión, 10 segundos más. Yo soy padre de un hijo de 12 años y créeme que en mi casa es una obsesión sin generar y alejarnos de cualquier pretensión de culpabilidad. Nuestro hijo sabe que él vive en un hogar, que por lo pronto vive en un hogar, que la casa cuando hace frío, cuando llueve, no caen gotas adentro, las gotas están afuera, que come y a veces repite que si hay frío se abriga, y los días de calor, muy de calor, incluso no transpira demasiado porque está, ¿no? Y va a la escuela y va muchas horas y ya aprende el idioma nativo y está aprendiendo otro, y juega al fútbol y juega al básquet y tiene un montón de amigos a los que ve personalmente y se conecta en red cuando no los ve. Y Juan tiene que saber que hay niños de su misma edad que no solo no tienen eso, no tienen nada de eso. Y esos niños no han hecho nada malo para que eso les ocurra. No han tenido menos talento o menos virtud o menos capacidad de esfuerzo o menos vocación por el trabajo, como yo la tuve y por eso tengo todo esto.
Nada de eso es cierto. Y sin embargo, hay gente que lo sostiene y tiene derecho a sostenerlo. Porque también forman parte de las miradas distintas. Por lo tanto, una ingenuidad es creer que cuando hablamos de ética, hablamos de lo mismo todos. Y probablemente no. Sí, para mí está buenísimo eso que traes, porque es así, porque somos sociedades plurales, sociedades donde cohabitan diferentes expresiones. De todos modos, si yo lo pongo en términos como más empíricos, yo tengo la sospecha, y también hay investigación, no en Uruguay, porque nunca hay investigación de nada, pero hay investigación que yo creo que la mayoría de las personas en general tienden a estar de acuerdo en las mismas cosas. Que después, ¿cómo eso se manifiesta a nivel de la representación política y de las formas que nos gobiernan? Ahí hay como yo creo, a ver, para hacerlo más sencillo, creo que somos más parecidos entre los de abajo, entre sí, con los respecto a los de arriba, de lo que son cada uno con sus representaciones. Me parece que hay algo de eso y que cada vez más el mundo va como hacia ese lugar. Porque a esto que vos decís, es muy probable que lo que dice Sofía y lo que decís vos, la enorme mayoría de las personas que nos están viendo y escuchando también lo suscriban. Y la enorme mayoría de las personas que habitan en nuestra sociedad también lo suscriban. Ahora, la pregunta es, ¿cómo después hay una enorme distancia entre eso y la toma de decisión? Y que la toma de decisión que se realiza y las políticas públicas, por lo bien concreto, que se llevan adelante, vayan en pos de eso que la mayoría de la gente está de acuerdo. Hace unos años, por ejemplo, en Estados Unidos, que uno lo mira como el país que Estados Unidos tiene políticas públicas que si uno las ve de acá dice, che, estos tipos tan demente. Uno podría comprender, por ejemplo, ¿por qué hay tanta libertad para comprar armas con todo lo que pasa? ¿Por qué los tipos se meten en guerras en otro lugar del mundo? ¿Por qué tienen que pagar por la universidad y quedar en dos para siempre? Uno lo ve de acá y dice, estos tipos eligen estas políticas. ¿Qué políticas más espantosas que les hacen daño? Bueno, se ha estudiado que la enorme mayoría de los norteamericanos son más parecidos a nosotros. Quisieran que haya menos armas, quisieran no tener que pagar por la universidad, quisieran que hubiera menos guerra. O sea, si vos estudiás a las personas y lo que piensan más parecido a nosotros. Que alivio, ¿no? Dice, no están tan locos. Ahora, lo que llegas a la conclusión es de que de ahí a la toma de decisión hay otros grupos de poder, otros intereses que hacen que se distorsione esa voluntad de las mayorías y que lo que quieren las mayorías se haga poco. O sea, la mayoría quisiera eso, pero se hacen otras cosas porque hay otros grupos que tienen más poder. A lo que voy es, me parece que ahí hay un tema de fondo. Y para traer esa discusión de vuelta a Uruguay yo vuelvo al ejemplo de inicio, a mí me parece harto probable que, como pasó con el caso de, no sé, Sendik, para irnos a una cosa que fue emblemática, la enorme mayoría de la gente, cuando más o menos se enteró de que iba, decía, che, no le parecía bien que un tipo se presentara con un título que no tenía o que utilizara una tarjeta que tenía para hacer gastos de la empresa en comprarse un short y un colchón. Por más que después uno pudiera argumentar, bueno, pero es un short y un colchón, es una cosa que es irrisoria para los montos que se dan. Mirá lo que se gasta en horas extras, también lo que se gasta en combustible. Sí, está todo bien, todo está, sí, pero sí, para cualquier hijo de vecino que pudiera estar desinteresado en política y le importara tres carajos, diría, este tipo con el sueldo que tiene necesita usar una tarjeta de ANCAP para comprarse un short. Bueno, no, pero a lo que voy, entonces, pero en eso creo que ahí voy con que me parece que la idea de una ética pública tiene cierto sentido, porque hay una noción, tenemos esa noción de que mayoritariamente nos va a parecer que hay cosas que nos hacen ruido y que no forman parte del comportamiento deseable. El problema es cómo pues eso se traduce en quienes tienen poder para tomar esas decisiones. Yo no creo que hay tanto en que el problema somos todos y que los políticos son una representación de lo que somos todos. Yo a esa idea no me ascribo tanto. Me parece que en la clase política, sí existe la clase política, pero entre los que toman decisiones, bueno, tienen otras lógicas que no son las que tenemos la mayoría. Pero mirá sobre el caso... Estoy medio populista. Me gusta mucho... ya que trajiste... Primero que yo no recuerdo que alguien haya dicho, bueno, de pronto... No, pero se decía... No recuerdo. Se le bajaba el IVA. Bueno, ¿no? puede ser, pero en todo caso... O se intentó justificar en último momento, ¿no? Bueno, no sé, capaz que no tanto. La verdad, bueno, no lo recuerdo tan así. Estoy exagerando el argumento. Y además recordate que el caso Sendik tiene como varias patas, sí, ¿no? Tiene el título. Tuvo la tarjeta, antes tuvo lo del título, y antes tenía que ver con su desempeño como al frente de ANCAP. Sí, los gastos de la compañía. Y creo que en más de una oportunidad se pretendió todo meterlo sí, cuando en realidad eran cosas distintas, que lo que tenía en común era el protagonista.
Y en todo caso, yo recuerdo que ante esa circunstancia, la que vos evidenciás, la República lo que decidió es que quien fuera el presidente, el vicepresidente ya dejara de hacerlo. Yo recuerdo que en aquel momento obviamente gente de la oposición decía, qué vergüenza estamos pasando en el exterior, ¿no? Sí, eso siempre. Y yo recuerdo que Buquet, ¿no? Tu colega y maestro también, supongo, que ha sido profe tuyo y columnista de mi programa, decía, probablemente de Uruguay se esté diciendo todo lo contrario. Mirá, por usar mal una tarjeta corporativa, echaron a un vicepresidente. por comprarse un short. Un short. Y cuando estaba el caso de aquella nórdica que era un chocolate. Sí, ¿te acordás? Nada. Y lo que quiero decir es que, de eso estuvimos hablando. Y otra que para mí cierra perfecto, olvidándome de esa perspectiva chiquita del nombre propio, es que, en definitiva, la del mal uso de la tarjeta corporativa ocurre porque muy poquito tiempo antes se había generado un reglamento. Sí, que antes ni siquiera. Un reglamento para usar, que lo generó el propio Sendic cuando estuvo frente de ANCAP. No, pero ¿entendés que...? Sí, que damos la pauta del error, de la idea de que... Pero volviendo a tirar del hilo positivo, yo digo, pero qué bien. El que inventó esto, porque en realidad fue con su administración, inventó algo, dijo, hasta ahora la habían usado bastante mal, vamos a empezar a usarla con cierto criterio, y después cae él. Pero es perfecto entonces. El sistema funciona. El sistema funciona. Y agrego, el libro sobre el cual se investigó mucho, afortunadamente, por periodistas capaces y profesionales, que coincidió con también un artículo del semanario Búsqueda, fue producto de algo que la República ahora tiene que antes no tenía, que era el acceso a la información. El acceso a la información que había generado el mismo partido de gobierno de este individuo. Pero entonces funciona el sistema. Gracias a esa herramienta que antes no existía, ahora podemos reclamarle a ese gobernante, no importa de qué partido haya sido, si hizo las cosas bien o mal y yo tengo el acceso a esa información. Bueno, a mí me parece que son señales elocuentes de que en ese aspecto, por lo menos, peor no estamos. Me gusta, ese optimismo me está haciendo bien. No, pero bien argumentado. Sí, argumentado. Sí, Sofía. No, además, fíjate que más allá de los representantes políticos, que vos tengas una opinión pública fuerte que pueda indignarse, levantar la voz y decir, no me dan pelota los políticos, pero esto está mal, por más que ustedes digan que está bien, o por más que no se den cuenta, o por más que estén defendiendo a sus correligionarios, parece ser una buena señal en esos términos de la ética cívica, es decir, de esos principios, valores o cosas que consideramos como buenas y que deberían regirnos más o menos a todos en tanto que componemos un Estado, ¿no? Sí. En tanto colectividad. Sí, eso sería lo deseable, ¿no? Que fuéramos una sociedad mucho más reclamona en ese sentido, más crítica, más de reclamar. Hay veces que sí, otras veces no tanto. A veces cuando decimos, como hemos hablado todo este año, llegan las elecciones departamentales y los mismos intendentes que están de repente, o el mismo partido, o el mismo individuo que está siendo investigado por 5, 6, 7, 8 causas de corrupción, recibe un espaldarazo ciudadano electoral brutal. Y nos vienen a preguntar a los politólogos, ¿pero por qué? ¿Por qué la gente...? Y son preguntas que son de repente mucho más amplias que de la ciencia política. No sé si tenemos una respuesta. Pero esto tiene que ver con este otro dato, que la construcción ética, aún admitiendo las dificultades que tiene, como dijimos, ¿no? Según el tiempo, según los protagonistas y según qué vínculo yo tenga con esos protagonistas. Sí. Porque el caso ese famoso de que, yo meto a todos mis familiares para adentro, o doy horas extras. Yo tengo, colegas tuyos que van mucho a mi programa, que son expertos además en gobiernos regionales, de cercanía, municipales, departamentales. El sistema funciona de algún modo desde la perspectiva de que nadie se sienta totalmente ajeno de los beneficios de. Claro. Entonces, ¿quién dice el rey está desnudo? Nadie dice, ¿verdad? Porque de alguna manera es evidenciar algo de lo que vos te viste beneficiado, y cuando digo vos, o tu familia, hermano, tu hijo, tu vecino, tu novia, etcétera, ¿no?
Es un poco así. En el fútbol es más Tal bien cual. elocuente. Sí. Nos cuesta mucho gritar ver el penal sí, en un área y en el otro área. Sí. ¿no? Y aparte, hasta ahí hay el sesgo cognitivo que tenemos, que es real, que es decir, te cuesta verlo cuando Claro. alguien te dice, pero mira, es penal, es clarita, y yo, me genera dudas, y genuinamente me genera dudas, pero justo es el penal que me perjudica a mí el que me genera dudas. O la pero- otra porque que no hace- quiero verlo, claro, bueno. Que yo probablemente... Es como si cuando te están metiendo igual, ¿no? Pero ¿te parece que me...? Y sí, mirá que están todas las señales, están todas las red flags, como dicen los jóvenes hoy, ¿no? Están todas, y vos no las querés ver, y bueno, a veces uno se hace esa trampa, ¿no? Y no la querés ver, yo qué sé. No somos seres en ese sentido imparciales y al contrario, ¿no? Por eso a veces como la búsqueda, por lo menos de algunas propuestas desde la ética, desde las éticas aplicadas, tienen que ver más con, bueno, lo ético no está en lo que a mí me parece, sino más bien en un consenso, un cierto consenso que podemos llegar a alcanzar tras una deliberación, por ejemplo. Vos es la era lógica. lo que pensaba Sí. diciendo. Es que la lógica deliberativa. Yo creo en eso. Bueno, de alguna manera, creo que lo insinuabas, ¿no? La política es bastante eficiente en ese sentido. Che, vamos a tratar de encontrar, digo, la política desde el punto de vista histórico, sí, ¿no? sí. Hay conflictos, hay intereses distintos, bueno, inventamos la política para ver si Para nos ponemos. poder- Que a propósito lo hacemos en nuestra vida cotidiana, con sí. nuestra familia, vivimos. Yo quisiera esto, vos querrías aquello. Sí, y a ver bueno, cómo va. hacemos. Vamos sí. un rato al partido y después. Claro, ay, mi amor, y bueno, y vamos a ser papás, y qué nombre le ponemos. Claro. No es tan, ¿no? No es tan fácil. Hay que, a veces viene así como una epifanía, pero no siempre, como digamos. Y ahí acordás, ¿y a qué escuela lo mandamos, no? ¿Y qué? ¿Y pin? Y así vamos. No, en y general, además a veces también acordando cosas. las cosas cambian cuando hay ciertos cimbronazos también, ¿no? Porque a veces hay costumbres, sobre todo las instituciones tienen inercias. Por ejemplo, ahora estamos muchos diciendo, che, ¿no será que una junta de ética no tiene que estar integrada por 3 representantes de partido, 2 de la mayoría y 1 de la minoría? Porque eso lo que te va a dar es que los que están en minoría van a impugnar siempre las decisiones de la mayoría, porque en definitiva lo que hacen es no están tomando una decisión basada en argumentos éticos, sino solamente que cristaliza una situación de poder y dice, está, listo, la mayoría va a pensar tal cosa, la minoría otra, nunca van a votar juntos. Bueno, quizá ahí lo que hay es una inercia, es una cosa que como uruguayos estamos acostumbrados a que desde hace un siglo, para dejar de matarnos en las guerras civiles, inventamos la coparticipación a partir de 1904, la última guerra con los blancos, y dijeron, che, vamos a hacer las cosas 2 y 1, 3 y 2, y más o menos estamos todos representados. Y nos ha funcionado, no nos ha salido mal como país hacer eso. Ahora, parece que hay ciertos temas donde, bueno, por ahí no debería funcionar así, por ahí deberíamos darnos la oportunidad que en algunos asuntos tener otra lógica de toma de decisiones que no sea una mayoría, una minoría, y bueno, que funcione diferente, que haya por ahí no el criterio de Bordaberry, pero me parece que Bordaberry lo que hace es tira una punta que es interesante. Busquemos idoneidad, ¿no? Eso que vos decís me parece que un poquito, no soy experto, pero un poquito pasa en la Corte Electoral, ¿no es cierto? Claro. Quiero decir, hay Representantes como de los partidos. Más o menos como que bueno, algunos son específicos Sí, de los y otros partidos. se supone, o sea, y viste que hay acuerdos. Sí, no se impugna. Y en general dices, bueno, salió así, está Sí, sí. bueno. Está. Sí, si nadie ¿No? impugna que la Corte Electoral está favoreciendo a fulano o perjudicando a Mengano. Y a pesar incluso que está la Corte en algunos momentos históricos vista de reojo por la integración, pero llegado el momento se dice, bueno, está bien, ¿no? Yo creo que ahí No hay sé. que ser creativos y también hay que ser, esto que decís, dar espacio a procesos capaz más sociales y más deliberativos, que eso es algo que está generalmente en Uruguay, somos desconfiados de esas cosas, porque tenemos esta cosa muy partidocrática que resuelven entre los partidos, decir, che, por ahí hay temas, la corrupción, la Institución Nacional de Derechos Humanos, el Ombudsman, esa figura, donde capaz estaría bueno abrir a otro tipo de participación, a que sean las organizaciones civiles, las que presenten nombres, a que sean, a que haya otros procesos de conversación al respecto. Yo me acuerdo, este año lo tiré en unos temas cuando hablamos de la politización, partidización de la justicia. ¿No será que Uruguay debería discutir diferente cómo designa a sus jueces, a sus fiscales? Bueno, en Estados Unidos van a elecciones y usted es un abogado más de derecha y usted es un abogado más de izquierda y se presenta a elecciones y dice yo quiero ser fiscal por mi distrito y bueno, y un distrito de gente más progre vota un fiscal más progre que va a perseguir más ciertos delitos y otros... Bueno, estamos muy lejos de ese modelo, no es nuestro modelo. Ahora, podemos aprender también de esos modelos y abrirnos a otras conversaciones. Yo creo que en este caso, cuando una institución, sobre todo cuando... el caso de la Fiscalía Nicaragua, que eso es para otro programa, pero el de la JUTEP, que hoy está muy por el piso de la imagen, muy desprestigiado, muy la gente desconfiada. Bueno, es oportunidad para reformar y para ponerle otra lógica de integración, yo qué sé, buscar otra forma. Solo porque sos generoso conmigo y Sí, venís a mi sí. programa y todo eso, y además me invitás al tuyo,
creo que a veces decimos cosas y no sé si están los datos como que por ejemplo, que la JUTEP está muy desprestigiada por la ciudadanía. Yo más bien que tengo la impresión que la ciudadanía no tiene idea. No, está bien, tenés razón. Yo desprestigiada por lo que... Lo decimos y lo empezamos a repetir y nada, hago el esfuerzo de por lo menos no estoy tan seguro. Y creo que sí que la JUTEP nació, pues recién citabas a su emblemático presidente, y creo que se dio quizá un paso atrás en ese aspecto con la conformación de la JUTEP en el gobierno anterior. Sí, en el 2020 fue 2 y 1. ¿Viste? Y eso da Y en 2025 también. No, por eso. Se inició y ahora continuó. Incluso también se inició un poquito con la Institución Nacional de Derechos Humanos, cuando nació diferente. Que nació diferente y ya en el periodo anterior fue, bueno, 3 de los míos. 3 de 2, 1 de cabildo abierto, una de jamón y queso, de carne. Y eso da. Pero también es cierto, para no ser tan crueles con el sistema político y los políticos, es que muchas de las fortalezas que exhibe nuestro sistema están amparadas justamente en que en buena medida todo se ha resuelto en base de partidos políticos, ¿no? Sí. Y ahí también, ¿no es verdad? Porque, es el huevo y la gallina. Es el huevo y la gallina. Pero está, me siento la obligación de decirlo también. Es verdad. Sofi, un comentario de cierre y nos vamos que me van a matar. Estamos pasadísimos de tiempo. Estamos pasados. Sí. Bueno, sí, supongo que es eso, reafirmar eso, no somos individuos aislados, vivimos con otros, tenemos que ponernos de acuerdo en algunos aspectos básicos para regular nuestra convivencia y bueno, y la ética es eso, es tratar de buscar esos acuerdos y por eso la opinión pública también está bien que funcione, que opere más allá de que, bueno, porque a veces no siempre se siente del todo representada por lo que hacen los políticos y los intereses políticos específicamente. Sofía H., filósofa, docente de la Universidad de la República. Alejandro Camino, actor, en orden alfabético, se presenta primero. Actor, comunicador, periodista, y es lo que más importante. Así que ambos, muchas gracias por haber compartido esta conversación. Yo sabía que iba a estar buena, dije, esta mesa me quedó bien armada. No es que otras no, pero a veces uno sabe de entrada que va a funcionar. Así que muchas gracias, espero que quienes están del otro lado también hayan disfrutado de esta conversa y ustedes que hayan disfrutado de venir. Dale. Bueno, muchísimas gracias. Llamale Sofía. Llamale Sofía, es buenísimo. Ya te puso nombre para una columna en cualquier momento. No, llamale Sofía por el llamale H. Es buenísimo. Sofi, va. Llamale Sofía, incluye tu apellido. Claro, la piensa como la piensa. Si vas en mi programa ya tiene nombre en la columna. La piensa como productor. El tipo la que... Total. Gente, gracias por habernos acompañado, por estar al otro lado siempre. Síganos en las redes, en los canales de YouTube. Gracias a los amigos de Caras y Caretas, a Fermín que está ahí haciendo magia en los controles. Les mando un abrazo a todos. Nos encontramos la semana que viene. Seguimos viendo cómo viene la cosa.